Espero que hayan visto mi video anterior, porque si en el video pasado hablaba sobre Siniestro, ahora me toca hablar sobre la secuela de esa película llamada Siniestro 2 del año 2015, la cual cuenta una historia sí diferente a la primera, pero que nos muestra más o menos como la otra cara de cómo Bughuul acecha a sus víctimas. Si el nombre de Ellison Oswald no te suena, la verdad es que yo te recomiendo ver el video anterior, porque Siniestro 2, si bien como dije es una historia totalmente diferente a la 1, trae muchas referencias a la primera película. No solamente se mencionan personajes de la primera, sino que también se mencionan sucesos de la primera, y además vuelven algunos personajes, en este caso la segunda, siendo protagonistas. Por eso, luego del resumen de la película, vamos a ir a explicar ese final medio cliffhanger la verdad que tiene, y que ahora en pleno 2020, o sea 5 años después del estreno de esta secuela, todavía no tiene como un final, o sea una verdadera conclusión. Sí hay algunas, no noticias, pero medio rumores sobre cómo podría seguir esta franquicia, pero todavía nada en concreto. Así que por ahora nos vamos a concentrar en esto que es el final explicado de Sinister 2, o en español, Siniestro 2. Y sí, no había mucha imaginación para un mejor nombre, y la verdad tampoco había mucha imaginación para una mejor trama, porque película de mierda. Al igual que la primera película, en esta gran, increíble segunda parte de Siniestro, todo empieza con una grabación de un brutal crimen, en donde vemos la mano de alguien encendiendo un caminito de fuego que acaba con gente amarrada a cruces en medio de un campo siendo calcinadas vivas. Esa tipo grabación se revela que en realidad era parte de una especie de sueño de un pequeño niño llamado Dylan, quien al despertar además termina viendo a otro niño fantasmal junto a su lado de la cama. Creepy. Tras esa escena volvemos a ver al oficial sin nombre, fulano de tal, XX o como quieras decirlo, de la primera película, el cual en esta oportunidad vuelve, pasando de ser un personaje secundario a uno de los protagonistas. El oficial, que aquí siendo protagonista y todo, igualmente nunca se revela cómo rayos se llama, se dirige a una iglesia a confesarse con el padre, preocupado por los hechos paranormales ocurridos que llevaron a la muerte de Ellison Oswald y toda su familia, los que conocimos en la primera película. En una salida de compras al supermercado nos enteramos de que Dylan, el niño de las pesadillas, tiene un hermano de su edad llamado Zack, y ambos son cuidados por su madre, una joven mujer que los protege, porque como se revela en el supermercado, cuando un tipo random de la nada intenta atrapar a uno de los niños obligándolos a arrancar, los tres andaban medio en fuga, escapando del padre y esposo que completaba esta familia, quien era un tipo abusivo que los golpeaba y por eso la mamá decidió fugarse con sus hijos. Volviendo con el oficial sin nombre, en esta película se revela que este ya no trabaja en la policía, sino que como un detective privado tomando los típicos casos de "ay, creo que mi marido me es infiel, sígalo por favor" y cosas así, y que mientras no tiene ningún caso de esos, trabaja siguiendo la pista de Bughuul, para intentar prever cuál será la próxima familia a la que éste ataque. Y es que es precisamente eso, Bughuul, quien une ambas historias, ya que escapando de su marido abusivo, la madre de Zack y Dylan, llegó hasta una propiedad junto a una iglesia donde ocurrió uno de los crímenes de la deidad pagana. Y esto se hace evidente cuando Dylan entra a la iglesia en abandono a buscar a su mamá que la usaba como oficina, viendo que de la nada del piso comienza a brotar sangre. Esa noche Dylan es despertado por un niño fantasmal muy bien vestido, o sea, qué elegancia la de Francia, y este se lo lleva al sótano de la casa, en donde otros niños fantasmales se unen para ver algunas cintas con asesinatos que esos mismos chicos cometieron, siendo la de esta noche un día de pesca, que acaba cuando la familia en cuestión es colgada de los pies sobre un lago, dejando que un cocodrilo salga y los mate uno a uno. Al día siguiente, nuestro antes oficial, ahora detective XX, llega a la casa de la familia de Dylan con un par de bidones de gasolina, ya que durante todo el tiempo que pasó desde la muerte de Ellison Oswald de la primera película, este detective se ha dedicado a detectar las casas donde gente ha muerto por culpa de Bughuul y las ha ido quemando una a una, con la idea de que destruyéndolas irá acabando con esta especie de maldición. Obviamente el detective no sabía que Dylan, Zack y su madre vivían en esta casa, así que se sorprende cuando los ve, y además la madre de los niños se sorprende cuando ve al detective XX, pensando que ese trabaja para su esposo. Pero luego de una buena charla todo se aclara, y el detective decide volver al día siguiente para investigar la iglesia donde fueron las muertes a causa de la maldad de Bughuul, sabiendo que ya no puede quemar esta casa, porque hay una familia en ella. Haciendo su tarea de investigar la iglesia en su habitación de motel, el detective XX revela que Milo, el niño que despierta a Dylan en las noches, fue quien llevó a cabo su crimen en dicho lugar. Pero, y mientras lee algunas noticias antiguas sobre ello, su computadora funciona mal y en el reflejo de la pantalla se alcanza a ver a Bughuul, acechándolo. Mientras tanto, Dylan, nuevamente despertado por pesadillas que tiene,
y Milo le dice que deben seguir viendo cintas, tocándole el turno a una cinta de una chica que muestra a su familia en Navidad abriendo regalitos, para después mostrar a esa misma gente enterrada viva en la nieve, obligados a morir de hipotermia por el horrible frío. Dylan queda como what the fuck cuando ve esta película, levantándose y preparándose para volver a su cama, pero Milo le dice que deben seguir viendo, aunque el niño no hace caso y se marcha igualmente. Al otro día, Zack discute con Dylan diciéndole que él no es tan especial como cree, ya que él también puede ver a Milo y el resto de niños fantasmas. Luego de eso, el detective XX llega para investigar la iglesia, teniendo un encuentro con Bughuul que lo espanta, justo antes de recibir el llamado de un tal Dr. Stoneberg, colega del profesor Jonas, el hombre que ayudó con su investigación a Ellison en la primera película, el cual cuenta que el profesor Jonas desapareció, y que dejó algo que al detective podría interesarle. Sentado fuera de su casa, Dylan se encuentra con una araña a la cual hace el intento de matar con su onda, pero al final no le lanza ninguna roca, demostrando que no puede matar ni siquiera una arañita, cosa que más adelante tiene cierta importancia. Y en ese momento además el detective que venía saliendo de la iglesia se le acerca comenzando a hablar con el chico, hasta que la policía, junto al padre de Dylan y también Zack, llegan a la casa. Justo cuando la policía, sobornada por el padre de Zack y Dylan, planeaba llevarse a los niños, el detective interrumpe diciendo que lo que hacen es ilegal, ya que no había una orden y tampoco estaba presente el alguacil del pueblo, lo que hace que el policía que llegó liderando esto al lugar le diga al papá de los niños que no podrá llevárselos, porque si lo hacen al ser ilegal como el detective dijo, podrían acusarlos y perder sus trabajos. Salvada de aquello, la madre de los niños le dice al detective que se irán para que no los atrapen, pero el detective dice que no puede hacer eso o la acusarán de riesgo de fuga, lo cual es cierto, pero también la razón más fuerte por la que el detective no quiere que la mujer y sus niños dejen la casa es porque, como vimos en Siniestro 1, es recién una vez que la familia atormentada por Bughuul deja su casa que terminan muriendo, como pasó con Ellison. Así que si no se van, la mujer y sus niños no debiesen morir. Esa noche, luego de cenar, la mujer invita al detective a quedarse a dormir en la casa, ya que así ella se sentirá más segura en caso de que su marido vuelva. Y aunque el detective igual insiste en irse, Dylan también le pide que por favor se quede, terminando por convencerlo. Sin poder dormir, el detective se levanta del sofá donde dormía y la madre de los niños lo sorprende, así que ambos salen a conversar, enterándonos ahí, gracias a la madre, de que el padre de los chicos golpeaba a Dylan, y por eso el niño le tenía tanto miedo a ese hombre. Mientras eso ocurre, Milo vuelve a despertar a Dylan para seguir viendo cintas, tocándole el turno a una llamada cocina remodelada, en donde una familia pinta y arregla algunas cañerías de su cocina, hasta que la cinta se corta y todo el lugar está inundado de agua, con la familia atada con los pies en la misma agua y siendo electrocutados cuando el niño lanza unos cables eléctricos cerca. Dylan se marcha a dormir una vez termina la cinta y ahí aparece Zack, su hermano, el cual le pregunta a Milo por qué eligieron a Dylan si él era mucho más débil, a lo que Milo responde que Dylan es más inteligente que él y que por eso lo eligieron, y que además cuando Dylan comience a matar a su familia, lo hará empezando por él, por Zack. Volviendo a la casa después de su conversación nocturna, el detective y la madre de los niños se terminan besando, y a la mañana siguiente, cuando el hombre se marcha, la mujer le da una botella de café para su viaje, ya que el detective se marchaba a ver al Dr. Stoneberg. Lo que el doctor revela que dejó el profesor Jonas termina siendo una radio con una grabación de un crimen provocado por Bughuul en Noruega, siendo la gran novedad de esto que, según se escucha, el niño que mató a su familia creó una canción sobre Bughuul. Así que ahora sabemos que además de vivir en formas de arte como dibujos, pinturas o videos, Bughuul también podía vivir en la música, que dicho sea de paso obviamente también es arte. Pero hasta ahora nada nos aseguraba que eso fuese posible. En la casa, Zack golpea brutalmente a su hermano Dylan, para demostrar que él es mucho más fuerte, y los niños fantasmales se equivocaron al no haberlo elegido, siendo detenido todo esto cuando Milo y el resto aparecen frente a ambos chicos. Al enterarse de lo sucedido, la madre obliga a Zack a disculparse con su hermano Dylan, pero este en cambio la llama puta y comienza a gritar e insultarlos a ambos, siendo castigado por la mujer que lo manda a su habitación, y entre tanto otra vez Dylan es llevado por Milo a ver cintas, enseñándole su propia cinta, la del propio Milo, que revela el crimen ocurrido en la iglesia que había justo al lado de la casa. La cinta muestra una ceremonia de iglesia toda normal, pero que luego se corta mostrando a la familia de Milo atada al piso, y con una cubeta en el abdomen cada uno, dentro de la cual Milo pone una rata y luego encima de la cubeta un carbón al rojo vivo, usando una vieja técnica de tortura, en la cual el calor del carbón
hará desesperar a la rata, la cual para escapar excavará el abdomen de la persona, haciendo un agujero y obviamente matándola. Cosa que ocurre poco después cuando a cada miembro de la familia, una rata la atraviesa y la mata por desangramiento. Dylan se levanta y decide irse medio asqueado por lo visto, pero Milo dice que deben ver una película más, lo cual el niño no acepta, y escapa del sótano siendo seguido por estos niños fantasmales, que al final lo acorralan y le dicen que debe ver otra cinta, y de nuevo Dylan responde que no, a lo que Milo contesta que todo está bien, porque de igual forma, las cintas en realidad nunca fueron para él. Dylan vuelve a su casa porque escapando de los niños fantasmales llegó hasta la iglesia abandonada y siente ruidos en el sótano. Al bajar ve a Zack con Milo y el resto de niños viendo cintas, revelando que todo el tiempo esos niños fantasmales planeaban que fuese Zack, el más violento y fuerte de ambos, quien los mata a todos, y solo fingieron que Dylan era el elegido para ponérselos a Zack y hacerlo enojar, provocando que acepte llevar a cabo el crimen de matar a toda su familia. A la mañana siguiente, el padre de los niños llega a la casa, sorprendiendo a la madre al decirle que consiguió una orden para llevarse a Zack y Dylan, y como el detective estaba de viaje visitando Stoneberg, la mujer termina cediendo, teniendo que entregar a sus hijos. Aunque como su marido le da la opción de ella también volver con él y ser una familia de nuevo, la mujer acepta porque prefiere que su marido la golpee y estar cerca de sus hijos, a estar lejos de ellos sin ver los abusos que este tipo puede hacerles a los chicos e intentar protegerlos. Esa noche, cuando el detective vuelve, se da cuenta de que la casa estaba vacía, lo cual al instante sabe que supone un problema, porque es en ese momento, cuando se cambian de casa, que Bughuul, o bueno, el niño influenciado por Bughuul, va a cometer los asesinatos. Yendo a la casa del padre de los niños, el detective le advierte que está en peligro y que algo malo le va a pasar, a lo cual el idiota del padre de estos niños cree que es una amenaza, como pensando que el detective tiene pensado golpearlo o algo así, sin imaginar que en realidad es una maldita deidad pagana la que lo va a matar, y por eso no encuentra nada mejor que golpear al detective. Al día siguiente, Zack toma la cámara que Milo le enseña para grabar su crimen, grabando una tarde de juegos de su familia todo aparentemente normal, aunque sabemos que ni Dylan quiere jugar con su papá, ni su mamá pasar tiempo con el que es su marido. Luego de eso, vemos al detective en el motel recibiendo un mensaje de texto de Dylan pidiendo ayuda, y la siguiente escena que vemos ya es de noche y nos muestra que esa especie de sueño grabación que tuvo Dylan de gente quemada atada a unas cruces en un campo, era una especie de sueño premonitorio, porque esa es la forma que Zack eligió para matar a toda su familia, comenzando por quemar vivo a su padre. Alertado por la columna de humo y fuego que crea el padre de Zack y Dylan ardiendo, el detective encuentra el lugar del campo donde se llevaba a cabo el crimen y apenas aparece con su camioneta atropella a Zack, desatando a Dylan y a su madre. Como esto es una maldita película de terror, a pesar de que le atropelló una jodida camioneta, Zack se levanta como si nada y sale persiguiendo al detective, su hermano y su madre, llegando hasta la casa en donde aun cuando estos se escondían, son encontrados por Zack, a quien Milo y los otros niños fantasmales ayudan a ubicar. Pero así y todo, Zack es sorprendido por el detective, quien le rompe la cámara, arruinando la cinta que tenía que grabar. Zack sube a buscar la caja de donde tomó la cámara, esperando encontrar alguna otra de repuesto. Pero esa era la única que había, así que ahí Milo y los niños se le aparecen y le dicen que lo arruinó todo, porque ya no podrá terminar la película. Así que va a enfurecer a Bughuul por eso. Y justo ahí, Bughuul aparece detrás de Zack poniendo una mano en su hombro, haciendo que este se comience a deshacer, convirtiéndose esa imagen en una de las películas proyectadas que al subir el detective, Dylan y la madre, se encuentran sin poder ya salvar a Zack, que quedó atrapado en el mundo de Bughuul y siendo consumido por este. Justo ahí la sábana donde se proyectaba la muerte de Zack se incendia y la casa completa comienza a quemarse. Por ende el detective saca a la mujer y a Dylan del lugar, dejando que la casa se queme para que así nadie más viva en ella, y se ve afectado por Bughuul. Una vez amanece, vemos que el detective viaja con Dylan y su madre, probablemente ahora como una nueva familia, ya que el detective, como vimos anteriormente, se enamoró de la mujer. Pero antes de seguir con su camino, el detective decide pasar por el motel donde se hospedaba a buscar sus cosas, tomando su bolso, pero encontrándose sorpresivamente la radio que el profesor Jonas le dejó a Stoneberg, la cual comienza a hacer ruidos y de la nada aparece la cara de Bughuul, cerrando la película. Obviamente, la idea de esta gente con ese final era seguir la historia de Bughuul, pero ahora, 5 años después de Siniestro 2, todavía no hemos visto una tercera parte, y Jason Blum dijo que no hay intención alguna de ello, aunque sí se había abierto a quizás realizar una serie
pero todavía nada confirmado. Por ahora, eso sí, digamos que esta película nos ofrece un par de respuestas que la 1 nunca contestó. Por ejemplo, gracias a Siniestro 2 sabemos que entre las formas de arte donde puede vivir Bughuul, también está la música. Todavía no sabemos si acaso vive la poesía y otras cosas así que también son arte, pero agrega a la larga lista también la música. Y además se nos mostró cuál es el método que Bughuul usa para convencer a los niños de cometer los crímenes que los llevan a matar a toda su familia. En esta película vemos que Bughuul no actúa por sí mismo, al momento de convencer niños, sino que usa a los fantasmas de víctimas anteriores que tuvo. Esto probablemente porque a un niño inocente se le hace más cómodo tratar con otro niño como él, por más fantasmal que sea, en vez de tratar con esta especie de Michael Jackson creepy que es Bughuul, y es así como los obliga a ver cinta tras cinta. En el caso particular de Siniestro 2, a Dylan se le dice todo el tiempo que sus pesadillas se van a detener cuando vea todas las cintas, lo cual es la forma que tiene Milo de convencerlo de verlas una a una. Aun cuando, como vimos, el plot twist o giro que tiene esta historia es que en realidad Milo solo usó a Dylan para enojar y ponérselos a Zack, para que así este reaccione y se vuelva el verdadero asesino. En espera de ver si en algún momento saldrá una serie o algo que más o menos como que concluya con esta historia que es Siniestro, dejo este video hasta aquí, recordándote suscribirte, darle like y activar la campanita de notificaciones. También puedes seguirme en Instagram, el cual es @piperiosp, y en donde voy subiendo las encuestas para ver cuál será mi próximo final explicado, y también en Twitch, en donde estoy como Zombie1. Ahí voy jugando algún juego de terror, haciendo sus streams y cosas así. Así que bueno, pueden seguirme, ambos están saliendo ahora mismo aquí en el micrófono. Terminado con esto, amigos, un abrazo y nos vemos en la próxima.